Un hermoso y ya primer día de la semana. Hoy es domingo. Hoy también un día de descanso para aquellos que pues laboran solamente 5 días a la semana. Y bueno, el tema de esta hora para este día en sí, me parece, creo que es el inicio de lo que va a ser el estudio ya completo de esta semana. El Dios que nos tiende la mano. Y esto, en verdad que siempre, desde el inicio, este Dios lo ha hecho. Y para compartir este hermoso estudio, nuevamente hoy tenemos a nuestra invitada, nuestra hermana Irma Bañuelos. ¿Listo? Pastor, una vez más, gracias, siempre estar contenta de estar aquí ante ustedes. Y bueno, saben que muchas de las veces creo estamos aquí y como que perdemos tiempo, ¿no? Pero queremos entrar de lleno a la lección. La lección está muy, muy interesante, muy buena. Varias preguntas de reflexión que vamos a hacer en este día. Y bueno, esperamos que tú nos puedas acompañar, puedas estar allí. Date el tiempo para que tú puedas también escuchar la voz de Dios y que tú puedas estar certero de que el Señor, no importa la condición, no importa el problema, siempre está ahí tendiéndote la mano, brindándote esa seguridad de que Él está presente. Así es de que, pastor, gracias por la invitación, gracias a ustedes también, televidentes, amigos, oyentes, que el Señor les bendiga abundantemente. Así. Vamos a la oración, Irma. Vamos a... Señor y amante Padre, en verdad, Padre, que tendríamos que dejar el yo para entender, Padre, lo que tú has hecho por nosotros, en el cual a veces no entendemos muchas cosas de cómo tú has logrado, Señor, de nuestra relación contigo. Y hoy, Señor, permítenos, a través de este corto estudio de este primer día de la semana, quizás esa pregunta que siempre has hecho, tanto desde el inicio hasta estos tiempos. Permítenos, Señor, analizárnosla y poder comprender, Señor, en qué lugar o a dónde en verdad estamos. Seas tu Padre, tu nombre exaltado. Amén. Y sea tu palabra puesta, Padre, en nuestro corazón. Rogamos estas cosas y te las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, iniciamos con Génesis 3:9. ¿Y por qué no? Vamos a irnos hasta el 10, ¿ok? Dice ahí, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Importante esta pregunta, pastor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y nosotros sabemos que esta pregunta no era una pregunta porque el Señor no supiera dónde estaba Adán. No era una pregunta porque el Señor no supiera dónde estaba Eva. Aunque a mí me llamó la atención, pastor, porque dice que el Señor se dirigió a Adán con esta pregunta. ¿Por qué Adán y no a Eva? No, sencillo, ¿no? Porque la pregunta puede, sí, pero la pregunta hubiera sido plural. ¿Dónde están? Ustedes. Pero la pregunta fue directa. Adán. Porque Adán era el principal que había recibido la creación en sus manos. ¿Se imaginan entonces? El Señor ha puesto al hombre como sacerdote del hogar. Y el hombre lleva mucha responsabilidad ante los ojos de Dios y en el hogar. Pero aquí me llama a mí la atención, pastor, porque hay varias preguntas de reflexión. Sabemos que Dios es omnisapiente. Sabemos que Dios
sabe todo de nosotros. Él sabe dónde nos estamos, las intenciones, nos lee todo. La pregunta aquí de dónde estás tú no era simplemente preguntar, era porque el Señor sabía dónde debería de estar Adán en ese momento cuando el Señor lo busca. Porque hay un lugar de encuentro constante que el Señor tenía con Adán. Cuando el Señor llega, pastor, y no ve a Adán, pues se alarma. Dice, ¿y ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Adán? No era por la cuestión geográfica, sino por la relación, que ahora el Señor sentía como ese alejamiento que ahora no está. ¿Por qué? Porque ahora Adán había tomado la decisión, gracias a Eva, ¿verdad? A esa voz de ella, de apartarse, de no querer ahora esa relación con el Señor. Y es importante porque aquí en la lección hay varias preguntas de reflexión. Dice la pregunta, ¿por qué no apareciste en nuestro lugar habitual de encuentro? ¿Qué pasó con nuestra relación, Adán, para que intentases mantenerte alejado de mí? ¿Qué significan esas hojas de higuera con las que se cubrieron? Y es importante porque el clamor de Dios, siendo un Dios misionero, es una voz de angustia. Yo no sé, hermanos, amigos o televidentes que me están escuchando en esta hora, yo no sé cuánto, o si ustedes han pasado por esta experiencia de cuando se pierde un hijo, que tú sabes que tú dejas a tu hijo en tal lugar y le dices, ahora vengo, no te muevas de aquí, pero el niño en su inocencia va a explorar el mundo y el chamaco se desaparece de ahí. El padre llega o la madre llega, pastor, yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo experimenté una vez con mi hijo en el mall. Y es una angustia, hermanos, que tú quieres voltear el mundo al revés. Y te vuelves histérico, te vuelves loco buscando a ese hijo. Y yo me imagino a Dios en esa angustia de decir, ¿dónde está Adán? ¿A dónde se me fue? ¿Dónde está? Y me llama la atención porque es un sentir que no se puede explicar. Pero nosotros vemos aquí en la lección que el Señor siempre nos ha buscado. O sea, ahí podemos ver cómo el Señor busca a Adán. Se rehúsa totalmente dejar a Adán en el abandono del pecado. Y sin embargo se le da la promesa de una vez allí a Adán. Y se le dice, mira Adán, no te preocupes. He encontrado la solución a la desobediencia o a lo que tú has tomado la decisión de alejarte de mí. Pero todavía hay esperanza, dice el Señor. Sin embargo, yo no sé qué tanto Adán pensó, pero creo que esa pregunta a la vez también es una pregunta de reflexión que le hizo el Señor a Adán. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Adán escucha la voz, come del fruto, se aparta, la primera acción es huir, esconderme. No quiero que ahora que el Señor me encuentre. Entonces, el Señor pregunta y es una pregunta de reflexión. Constantemente el Señor nos está buscando. Él no se ha dado por vencido y yo siento, Pastor Romero, que el Señor no se va a dar por vencido hasta el tiempo de la gracia. Que ya totalmente, digamos, nosotros hemos tomado la elección, como leía usted la cita de ayer, la elección de simplemente decir, ¿sabes qué, Dios? No me interesas. Quiero seguir mi camino, quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, me agrado en lo que estoy haciendo. Y creo que cuando Adán, dice el Espíritu Profecía, se dio cuenta de cómo esa flor se empezó a marchitar, se dio cuenta el correr la sangre de un cordero para poderlo vestir. Yo no sé si ahí hasta ese punto todavía Adán ya había entendido la magnitud de la desobediencia que él había cometido o la desobediencia de haber escuchado la voz de Eva. No, yo creo más bien, Irma, que desde el momento
en que Adán pecó, según tenemos entendido por el libro Historia de la Redención, desde ese momento él sintió el cambio, aún en el ambiente. El aire que respiraba no era el mismo después del pecado, de la desobediencia. Y creo también que la pregunta de Dios, sí, no era porque Dios desconocía el lugar donde Adán se encontraba, que sí era verdad. Ya en el momento en que él no se encuentra en el lugar donde recibía la visita del Señor, sí, lleva un momento a expresar esa pregunta, pero también la pregunta viene de una manera para ver qué responde, para poder él ver lo que realmente había dentro de su corazón de Adán. ¿Y dónde estás tú? Es hoy en día que también resuena esa voz en el cielo. ¿Dónde estás? Porque Dios busca aún al pecador, porque Adán ya era pecador en ese momento. En ese momento que él decide seguir lo que la mujer había decidido. Allí había ya la separación. Por eso Adán llega en su momento de su pecado a tener temor. Llegan a verse tal y como son ahora. Ahora se ven en su desnudez, tanto lo que era espiritual como lo que era la física. Y por eso tienden a buscar con qué taparse. Nunca antes se había arrancado una hoja de un árbol. Nunca antes había caído una hoja de un árbol. O sea, lo único que se arrancaba era el fruto, pero de ahí los árboles permanecían con sus hojas. Y sí, esa pregunta, ¿dónde estás tú?, no ha terminado. Yo creo que hoy en día Dios sigue buscándonos. Dios sigue buscando a cada ser humano. Y más que buscándonos, no es porque Dios no sepa dónde estemos o dónde esté cada persona. Dios lo sabe. Pero el Señor nos hace esa pregunta para ver en verdad, a ver qué reacción nosotros tenemos para con Él. Si realmente nosotros también deseamos que Él esté con nosotros. Así mismo también nos dice la sierva del Señor en este hermoso libro que lleva por título Dios nos cuida, en la página 74, y dice así. Bueno, este es Palabras de Vida del Gran Maestro. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Vean, según ella nos dice que había una ropa blanca, cuando sabemos que estaban desnudos. Pero esa ropa blanca en realidad es lo que hay aquí. Un lugar donde Dios quiere habitar también, como en el corazón. Y si tú te das cuenta, si has visto algunos reportajes de indígenas, de pueblos, donde mucha gente o casi la mayoría están desnudos, andan desnudos. ¿Por qué? Porque no hay ese pecado, esa morbosidad, malicia en ellos. Pero hoy han querido como civilizarlos, cuando en realidad esa era la naturaleza en el principio del hombre. Y es así que se ve realmente el amor que entre ellos se dan. No es un amor de deseo, sino un amor ágape que se preocupa uno por el otro y buscan cómo apoyar y salir adelante para que todos coman. Por eso ella dice, ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus efectos era dada a su Padre Celestial. Vean, todo era para la honra y la gloria de Dios. Amén. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. Y yo pienso en estas indígenas, en estos pueblos, en estas tribus, que realmente es Dios quien todavía
esta gente conserva esa, como dijera, esa La palabra de Dios dice mentalidad, dice inocencia, exactamente, inocencia. ¿verdad? Así es de que esto pueda que todavía exista, aunque hoy en día el disque civilizado está buscando civilizarlos, cuando en realidad los que necesitamos civilización somos nosotros, que sentimos que andamos vestidos. Pero esta ropa no es la que Dios requiere. Él busca una ropa blanca, una ropa realmente de santidad. Y esa santidad pues va aquí en la mente y en el corazón. Por eso dice, este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales, de celestial inocencia. Si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Interesante. O sea, ahora no tan solo era que se vieron desnudos, sino que ahora entró un temor, un miedo en el corazón. Cuando antes andaban para donde quería y iban a donde querían, y no había temor, no había miedo. Pero en el momento que comen el fruto prohibido, es cuando entra ese temor, se ven completamente como ellos son y eran, y ahora entra la vergüenza. Y es así como también muchas veces, como cristianos, sentimos pena, sentimos vergüenza, porque el haber hecho lo incorrecto, en vez de haber hecho lo correcto para la obra de Dios, viene ese miedo de haber desobedecido a Dios y al mismo tiempo la vergüenza de haber caído en la tentación. Mira, no sé si quieras comentar algo, Irma. Sí, solamente quería agregar, pastor, en el sentido que dice ahí la palabra inocencia. Y esta inocencia muchas de las veces los traen los niños. Y somos nosotros hasta cierto punto, ¿verdad? Porque en su inocencia ellos no cometen pecado. Es más bien el hombre que está tan morbosamente mal de la cabeza que quebranta esa inocencia de una criatura. El Señor nos está llamando a nosotros a que nuevamente entremos en esa relación de inocencia, en esa relación de compromiso con Dios a nivel espiritual, porque eso es lo que se ha quebrantado. El Señor al principio sabemos que nos dio, por ese amor tan grande, nos dio dos cosas: el amor y el libre albedrío. Pero tú eres el causante de tus consecuencias. O sea, vemos aquí esta consecuencia que Adán y Eva tuvieron al final. La consecuencia fue el quebrantamiento de la relación con Dios, cara a cara. Lo que antes era, o sea, como decía el pastor, ¿no? Algo tan usual que se podían hacer, no sentían miedo ni nada. Entra el pecado, entra esa rotura de relación. Y ahora el Señor, por ese amor tan grande, quiere nuevamente redimirnos. Quiere nuevamente que entremos en esa inocencia de reparar y que volvamos nosotros a tener ese plan de redención en el cual el Señor nos quiere que volvamos a donde deberíamos de estar en estos momentos ahora, espiritualmente hablando. Así es de que el Señor nos ayude, pastor, porque Amén. Vamos a enfrentar cosas grandes, cosas Amén. Muy difíciles. Miren esta otra cita, nos quedan unos segunditos, pero miremos esta cita ahora sí, de Dios nos cuida, Dios página nos cuida. 253. Nos dice, no, ese es ya lo leímos, ¿no? Ay, Dios nos cuida, página 75. Okay. Ahí está, gracias. La salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. Amén. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese. Así, de seguro nunca hubo un momento
en qué manifestar su gracia a la humanidad, no fuese la delicia de la mente eterna. Así es de que vemos en realidad cómo Dios se ha preocupado por la humanidad y se sigue preocupando. Allí en la palabra de Dios, pastor, nos dice en 2 de Corintios 5:19 que la única esperanza es de reconciliar consigo mismo al mundo. O sea, El ese fue el propósito de objetivo. Dios. Ese fue el objetivo del Señor. Después del pecado, por medio de esa cruz, por medio de ese derramamiento de sangre, reconciliar al mundo. Ahí está, 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea que hay una obra que ahora nosotros tenemos que Así hacer. es. Ese llamado que Dios nos hace ahora a reconciliar realmente en aquellas personas la cual la palabra de Dios es la que tiene que reconciliarlos, Así porque es. hoy el mundo también hay personas que pues en realidad no quieren saber nada de Dios, y es así como Dios nos ha encomendado esta obra a nosotros, aunque Él también está obrando todavía en esta tierra. Así es de que, mi hermano, te invitamos para que busques en verdad esa reconciliación con Dios, no con los hombres, sino con aquel que vino a redimirte a esta tierra. Amén. En Cristo Jesús. Señor te guarde. Amén.